Hay una especie de lógica secreta que usamos todos los días para entender el mundo o para convencer a otros. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Hoy vamos a ponerle una lupa a esa fuerza invisible que le da forma a nuestras conversaciones y argumentos. Seguro que sí. Este tipo de razonamiento nos suena súper familiar. Partimos de una experiencia muy concreta, como lo que pasó en el concierto anterior, para tomar una decisión sobre algo que va a pasar. Es intuitivo, es práctico y, como vamos a ver, es la base de muchísimos de nuestros argumentos. Bueno, resulta que esta lógica tan común, tan de todos los días, tiene un nombre y una estructura. Es un tipo de pensamiento que va construyendo desde lo chiquito, lo particular, hacia algo más grande, más general. Es como una lógica que funciona de abajo hacia arriba. A ver, vamos a explorar qué significa eso. Y su nombre es razonamiento inductivo. A diferencia de otras formas de lógica que son mucho más rígidas, este es el verdadero motor de nuestro pensamiento práctico. Se basa casi por completo en lo que vemos, en lo que experimentamos, para después armar reglas y expectativas de cómo funciona el mundo. Miren, el proceso en el fondo es súper simple. Primero, observamos un evento. Luego, vemos que pasa algo parecido otra vez. Y a partir de esas observaciones que están como aisladas, nuestro cerebro, muy inteligentemente, construye una regla general que nos va a servir de guía. Es un atajo mental que es increíblemente útil para navegar la vida, ¿no? Y esa palabra subterránea de verdad que describe esto a la perfección, porque esta lógica no siempre se dice en voz alta, opera como por debajo de la superficie, dándole fuerza y una justificación a lo que decimos. Pensemos otra vez en el ejemplo de los Rolling Stones. Nadie dice estoy usando razonamiento inductivo, pero la lógica está ahí, guiando la decisión de comprar las entradas. Pero, a ver, ¿cómo se construye un buen argumento inductivo? Si este razonamiento es como un edificio, entonces el ejemplo son los cimientos. Y todo, absolutamente todo, depende de qué tan sólidos sean esos cimientos. Y aquí está el punto clave. No importa qué tan lógica nos parezca la conclusión. Si el ejemplo que la sostiene es débil, flojo, todo el argumento se viene abajo. O sea, el ejemplo no es un simple adorno, es el pilar que sostiene toda la idea. Entonces, ¿cuál es la receta para un ejemplo de alta calidad? Pues buscamos 4 cosas. Primero, que sea concreto, nada de ideas abstractas. Segundo, que sea incuestionable, o sea, un hecho que sea difícil de discutir. Tercero, que se entienda al toque, sin esfuerzo. Y por último, algo que es crucial, que sea aceptable para la audiencia, que conecte con su propia experiencia. Un ejemplo que cumple con todo esto es casi una garantía de que vamos a convencer. Pero claro, como toda herramienta que es muy poderosa, el razonamiento inductivo tiene su lado oscuro. Su mayor fortaleza, que es ir de lo particular a lo general, es también su mayor debilidad. Y es aquí donde la cosa se puede poner complicada. Este es el principal riesgo. Cuando nos apuramos a crear una regla general a partir de poquitos ejemplos o de ejemplos que en realidad no son muy representativos, terminamos con una caricatura de la realidad. Es una simplificación exagerada que puede ser, la verdad, muy engañosa. Y este ejemplo de las luces altas lo ilustra de manera brillante. Todos hemos sentido esa molestia de las luces de otro coche, y podríamos saltar a la conclusión de que son una causa importantísima de accidentes. Pero la realidad, los datos fríos, nos muestran que aunque sí son un riesgo, su impacto es muchísimo menor de lo que nuestra generalización nos haría pensar. Es un caso perfecto de cómo la inducción nos puede llevar por un camino equivocado. Ok, entonces, si generalizar es peligroso, ¿cómo podemos argumentar de forma efectiva? Bueno, existe otra herramienta que está muy relacionada, pero que tiene un propósito distinto, la ilustración. Y es clave no confundirla con el ejemplo. Y aquí está la diferencia fundamental. Mientras que un ejemplo intenta probar que una regla es verdad, la ilustración toma una regla que ya todos aceptamos y simplemente la hace más clara, más viva, más fácil de entender. Para que quede súper claro, pensémoslo así. El ejemplo nos dice, miren este caso, por lo tanto, esta regla es verdadera. En cambio, la ilustración dice, como ya todos estamos de acuerdo con esta regla, aquí les muestro un caso para que se entienda mejor. Son 2 funciones totalmente distintas en una discusión. Y esta frase
Esta frase lo resume todo. A veces, para convencer a alguien, no hacen falta más pruebas, sino más claridad. Una ilustración potente puede conectar a nivel emocional y organizar las ideas de una forma mucho más eficaz que un argumento larguísimo y denso. Muy bien. Al final de todo, esto se reduce a una idea central que hemos estado viendo en todo este análisis. Cuando se trata de argumentar en la vida diaria, la calidad es lo que realmente define el éxito. Entonces, los puntos clave para que nos queden grabados. Primero, la inducción siempre va de lo específico a lo general. Segundo, la fuerza de un argumento depende sí o sí de la calidad de sus ejemplos. Tercero, hay que tener mucho ojo con las generalizaciones apresuradas, tanto las que hacemos nosotros como las que escuchamos. Y por último, usar las ilustraciones para dar luz y claridad, no para intentar probar algo que no pueden probar. Con estas herramientas en mano, la próxima vez que escuchemos un argumento que se base en un caso particular, nos van a surgir preguntas clave. ¿Es un ejemplo realmente sólido o es una generalización un poco apresurada? ¿Está buscando probar algo nuevo o simplemente ilustrar una idea? El simple hecho de empezar a hacerse estas preguntas cambia por completo la forma en que interactuamos con las ideas, tanto las de los demás como las nuestras.